El primer operario se puso de pie tan rápido que la silla de plástico chocó contra el suelo del garaje con un golpe seco que bastó para detener todas las conversaciones. Después se levantó otro, y otro. 4 hombres con el mono azul de la empresa se pusieron en pie casi al mismo tiempo, cerca del pasillo inundado de la casa de mi hijastra. Todos se giraron hacia mí con una postura tan firme que me golpeó el pecho antes de que entendiera lo que pasaba. Patricia seguía con el teléfono pegado a la oreja, hablando con el seguro, sin darse cuenta de nada. Hacía apenas 3 semanas me había cerrado la puerta en la cara delante de toda la familia, llamándome la que se casó con mi padre por el dinero. Algunos primos se habían reído por compromiso. Su madre, Carmen, se había reído más de la cuenta. Pero ahora nadie se reía, porque el encargado de la obra, Manuel, se quitó la gorra y dijo en voz alta: «Patricia, ¿tú sabes quién es esta mujer? Es la dueña de Herrera Ingeniería. Ella nos ha dado de comer a todos estos años». Vi cómo el color desaparecía de la cara de Patricia. Se le cayó el teléfono de la mano. El garaje, con el agua todavía a 2 dedos del suelo, se quedó en un silencio absoluto. Y allí, de pie, con mis botas de agua y un chubasquero viejo que llevaba usando desde hacía casi 10 años, sentí unas ganas enormes de estar en cualquier otro lugar del mundo. Porque, pase lo que la gente piense, momentos así no se sienten bien. No cuando es la casa de tu hijastra. No cuando la mujer que te humilló hace 3 semanas es la hija del hombre que amas. Y no cuando has pasado 30 años levantando una empresa desde cero para descubrir que la familia puede herirte más profundo que cualquier cliente difícil. Me llamo Sofía Herrera, tengo 61 años, soy ingeniera y dirijo una empresa de construcción en Madrid, y aquella tarde de mayo cambió a mi familia para siempre. Todo había empezado 3 semanas antes, el Día de la Madre. Mi marido, Javier, me llamó desde el salón mientras yo regaba las plantas de la terraza de nuestro piso en el barrio de Chamberí. Patricia ha llamado. Quiere que vayamos a comer a su casa el domingo. Casi se me cae la regadera. Patricia raramente me incluía en nada, y menos aún me llamaba directamente a mí. Nuestras conversaciones en los últimos 8 años se habían limitado a felicitaciones de cumpleaños por WhatsApp y silencios educados en las bodas de primos. El tipo de silencio que crece poco a poco durante años hasta que nadie recuerda cómo empezó. ¿Vamos los dos?, pregunté. Javier asintió, aunque con esa cara que ponía cuando algo no le cuadraba del todo. Ha dicho que es una comida familiar, que vendrá también su madre. Miré hacia la calle, los plátanos de sombra moviéndose con el viento de mayo. No sé si me quiere allí, Javier. Eso no es verdad. Puede que no, pero era complicado. Carmen había pasado buena parte de la infancia de Patricia convenciéndola de que yo era la mujer que le había robado a su padre, aunque la realidad era que Carmen se había ido con Ricardo Ibáñez, un promotor inmobiliario de Marbella, cuando Patricia tenía solo 9 años, mucho antes de que Javier y yo nos conociéramos siquiera. Pero la verdad rara vez le importa a un corazón que necesita un villano. Iré, dije finalmente, por ti y por ella. Javier suspiró como si llevara conteniendo el aire un buen rato. Gracias, Sofía. El domingo, primer domingo de mayo, llegamos en mi coche hasta la urbanización de Boadilla del Monte, donde Patricia y su marido, Alejandro, se habían comprado un chalet adosado hacía 2 años. Uno de esos, con jardín pequeño y garaje para 2 coches que tanto gustan en las afueras de Madrid. Javier venía nervioso, arreglándose la corbata una y otra vez. Yo llevaba una tarta de manzana que había hecho esa misma mañana, siguiendo la receta de mi madre. Cuando tocamos el timbre, Patricia abrió la puerta con un vestido azul y el pelo recogido, lista para recibir a sus invitados. Al verme, su sonrisa se apagó de golpe. «Papá, pasa. Tú», me miró de arriba abajo, «puedes esperar fuera». Javier se quedó paralizado. «Patricia, ¿qué dices?» «Digo que hoy es el Día de la Madre, y ella no es mi madre. No quiero que esté dentro cuando llegue mamá». Detrás de ella, en el salón, ya se oían voces, tíos y primos que habían llegado antes. Alguien se asomó al pasillo para ver qué pasaba. Sentí un frío subiéndome por el estómago. No rabia, solo tristeza, porque Javier se quedó allí, con la boca entreabierta, sin decir nada, y una parte de mí entendió que después de tantos años
Mi marido todavía no sabía cómo pelear por mí delante de su hija. «Está bien», dije en voz baja. «Puedo esperar en el coche». «No hace falta que esperes en ningún sitio», respondió Patricia, cruzándose de brazos. «Puedes irte a casa. Ya llevaremos a papá luego». Un par de invitados que se habían asomado se rieron flojito, incómodos, sin saber muy bien qué hacer con la escena. Carmen, que ya estaba dentro con una copa de vino blanco en la mano, se acercó por detrás de Patricia y al verme allí en el umbral, con la tarta todavía en las manos, sonrió con esa sonrisa suya que yo conocía tan bien. «Vaya, vaya», dijo, lo bastante alto para que la oyeran los que estaban cerca. La señora Herrera, tan puntual como siempre para las cosas que no le corresponden. Alguien soltó una risita nerviosa. Sentí que la cara me ardía, pero mantuve la voz firme. «Feliz Día de la Madre, Carmen». Ella levantó la copa hacia mí, casi como un brindis burlón. «Qué detalle. Aunque claro, tú nunca has sabido muy bien cuál es tu lugar en esta familia». Javier por fin reaccionó. «Carmen, por favor». «¿Qué? Solo digo la verdad, cariño. Algunas mujeres se casan por amor, otras por conveniencia». Dejé la tarta en la mesa de la entrada, con cuidado, como si fuera lo único que aún controlaba en ese momento. «Voy a esperar en el coche», repetí, y me di la vuelta antes de que la voz me temblara delante de todos. Conduje 15 minutos hasta una cafetería cercana en la Avenida de España y me pedí un café solo que se me quedó frío en la taza mientras miraba el móvil, esperando un mensaje de Javier que tardó casi 2 horas en llegar. «Lo siento muchísimo. No sabía qué decir. Ya salgo». Cuando por fin subió al coche, olía a vino y a comida casera, y tenía esa expresión de hombre que ha pasado la tarde entera tragando saliva. «Patricia se ha disculpado a medias al final», me dijo, sin mirarme. «Dice que estaba nerviosa por lo de Carmen». «No pasa nada», contesté, aunque claro que pasaba. Javier me miró entonces, de verdad, por primera vez en toda la tarde. «No tiene derecho a tratarte así, Sofía. Llevas 8 años queriéndola como si fuera de tu propia sangre. Eso no cambia lo que ella siente. Debería cambiarlo». No respondí. A los 61 años una aprende que discutir con el cansancio de otra persona rara vez sirve de algo. Solo conduje de vuelta a Madrid en silencio, con las luces de la M40 pasando como destellos naranjas por el parabrisas. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama recordando otra tarde, casi 10 años atrás, cuando conocí a Javier en una feria de construcción en Ifema. Él acababa de enviudar y criaba solo a una Patricia adolescente, resentida y callada, que apenas me dirigía la palabra las primeras veces que fui a su casa. Recordé cómo, poco a poco, aprendí a hacerle la tortilla de patatas como le gustaba, cómo la ayudé con los deberes de matemáticas, cómo la llevé al médico una vez que Javier estaba en un congreso en Barcelona y ella tenía fiebre a las 3 de la madrugada. Recordé también, con un nudo en la garganta, cómo Carmen empezó a llamarla más seguido, justo cuando notó que Patricia y yo nos estábamos acercando, cómo empezó a decirle cosas como «No dejes que esa mujer ocupe mi lugar» o «Recuerda que tu padre me dejó por ella», una mentira que repetía tanto que terminó siendo, en la cabeza de Patricia, más real que los hechos. Yo nunca quise pelear esa batalla. Pensé que quedarme callada, seguir queriéndola sin exigir nada a cambio, algún día bastaría. Me equivoqué. El silencio, con el tiempo, se puede confundir fácilmente con indiferencia. Las 3 semanas siguientes fueron tensas en casa. Javier intentó, a su manera torpe, hacer de puente entre su hija y yo, pero yo preferí darle espacio a todo el mundo, sumergiéndome en el trabajo. Mi empresa, Herrera Ingeniería, llevaba entonces 3 proyectos grandes en marcha, 2 promociones de viviendas en Alcorcón y la reforma de un polideportivo municipal en Getafe. Llevaba 30 años en el sector, empezando como delineante en un estudio pequeño hasta levantar mi propia constructora, con más de 40 empleados fijos y decenas de subcontratas que confiaban en mí para los pagos, los plazos y, sobre todo, para no dejarlos tirados nunca. Ese trabajo, esa gente, había sido mi ancla durante los años en que mi propia familia parecía tan lejana como un país extranjero. El sábado por la mañana, 3 semanas exactas después del Día de la Madre,
Sonó mi móvil mientras revisaba unos planos en el despacho de casa. Era Javier, con la voz completamente descompuesta. Sofía, tienes que venir. Ha reventado una tubería en casa de Patricia. Hay agua por todas partes. Sentí el corazón encogerse, no por la tubería, sino por él. ¿Están bien? ¿Y el niño? Patricia y Alejandro tenían un bebé de apenas 8 meses. Están bien. Se fueron a casa de unos vecinos, pero el garaje y parte del salón están inundados. Ha llamado a un fontanero de urgencia, pero dice que esto es gordo, que hay que abrir pared. Cogí las llaves del coche casi sin pensarlo. Voy para allá. Cuando llegué a Boadilla, media calle estaba cortada con conos naranjas y una furgoneta de un servicio de urgencias del hogar aparcada en doble fila. Patricia estaba en la puerta del jardín, con el bebé en brazos y la cara descompuesta, hablando por teléfono con alguien del seguro, mientras un hombre con mono azul salía del garaje sacudiendo la cabeza. Reconocí ese mono al instante. Era el uniforme de una de las subcontratas que trabajaba habitualmente con mi empresa, una cuadrilla de fontanería con la que Herrera Ingeniería llevaba colaborando casi 15 años. El hombre, Manuel, encargado de obra al que yo misma había contratado años atrás, cuando apenas tenía 25 años y buscaba su primer trabajo estable, se quedó mirándome con la boca abierta. «Sofía, ¿qué haces tú aquí?» Antes de que pudiera contestar, Patricia levantó la vista del teléfono, confundida. «¿La conoces?» Manuel soltó una risa nerviosa, como quien no entiende la pregunta. ¿Que si la conozco? Patricia, esta mujer es la dueña de Herrera Ingeniería. Yo llevo 15 años trabajando para su empresa. Ella me contrató cuando nadie más quería darme una oportunidad porque venía de currar en negro. Los otros 3 operarios que había dentro del garaje salieron al oírlo, y uno por uno se fueron acercando, quitándose los guantes, secándose las manos en el mono de trabajo, antes de saludarme con un respeto que hizo que a Patricia se le cayera literalmente el teléfono de la mano al suelo mojado. «Doña Sofía, qué casualidad», dijo uno, un chico joven, tendiéndome la mano. «Yo entré de aprendiz hace 2 años en una de sus promociones de Alcorcón». Otro añadió: «Mi padre trabajó con usted en el Polideportivo de Getafe. Habla de usted como si fuera de la familia». Manuel, todavía con la gorra en la mano, se giró hacia Patricia. «¿Tú sabías que esta señora es ¿tú qué es tuya?» «Mi suegra», murmuré yo, sin poder evitar una punzada al decirlo, porque técnicamente, después de 8 años, ni siquiera sabía si esa palabra me correspondía del todo. Patricia se quedó blanca como la pared del pasillo, mirándome como si me viera por primera vez en su vida. El garaje olía a humedad y a cemento mojado. El agua había subido casi 5 centímetros antes de que cortaran la llave de paso general, y se veían manchas oscuras subiendo por la pared que compartía con el salón. Manuel me llevó aparte, hablando en voz baja, profesional. «Sofía, esto es serio. La tubería que ha reventado está empotrada bajo la solera del garaje, justo donde pasa la instalación general de la casa. Hay que picar suelo, revisar toda la red y, por lo que veo, parte del cableado eléctrico también se ha mojado. Estamos hablando de una obra de varias semanas». Tragué saliva. «¿Cifra aproximada?» Manuel hizo una mueca. «Entre la obra, el fontanero, el electricista y los daños en el mobiliario del salón, no bajará de 28.000 euros. Quizás algo más si hay que reforzar la solera. 28.000 euros. Miré hacia Patricia, que seguía con el bebé apretado contra el pecho, escuchando cada palabra con una expresión que ya no era de rabia ni de orgullo, sino de puro miedo. Alejandro llegó corriendo desde la casa de los vecinos, pálido, con el teléfono todavía en la mano. «El seguro dice que va a tardar mínimo 10 días en mandar a un perito, y que probablemente no cubra todos los daños porque la tubería llevaba tiempo con una fuga pequeña que no habíamos reportado». Se pasó las manos por la cara. «No tenemos ahorrado ese dinero, Patricia». Con la hipoteca y el niño, Patricia no dijo nada. Se quedó mirando el suelo mojado, y por primera vez en años, la vi de verdad asustada. No la mujer segura que me había cerrado la puerta en la cara 3 semanas antes, sino una chica joven, con un bebé en brazos y una casa a medio inundar. Javier se acercó a mí, con esa mirada de siempre, la que ponía cuando no sabía cómo pedir algo sin sentirse culpable. «Sofía». «Ya lo sé», le dije.
Antes de que terminara la frase, voy a hablar con Manuel. Le pedí a Manuel que se encargara personalmente de la obra, con materiales de calidad y sin prisas malentendidas, y le dije que la empresa asumiría el coste completo de la reparación, los 28.000 euros, como parte de un proyecto interno, sin que Patricia tuviera que pelearse con el seguro ni pedir un crédito. Patricia, que había estado escuchando desde la puerta del garaje, dio un paso adelante. «Sofía, no puedes hacer eso, no después de...». No terminó la frase. No hacía falta. «No lo hago por lo de hace 3 semanas», le dije, con calma. «Lo hago porque eres la hija de mi marido y porque hay un bebé de 8 meses que necesita una casa seca». Patricia se quedó mirándome, con los ojos brillantes, y por primera vez en 8 años no vi en su cara ni desprecio ni desconfianza, solo una vergüenza profunda, del tipo que solo aparece cuando alguien descubre que ha estado equivocado durante mucho tiempo. Los operarios volvieron al trabajo, y Manuel, antes de meterse otra vez en el garaje, se giró hacia mí con una sonrisa. «Sofía, ¿te acuerdas de cuando me adelantaste 3 meses de sueldo cuando mi hija estaba en el hospital? Nunca se lo he contado a nadie de mi familia, ni siquiera a mi mujer sabe los detalles. Simplemente aparecía el dinero y Santas Pascuas». Se rió suavemente. «Nunca pensé que un día vería tu cara de sorpresa por algo así». Patricia, que estaba escuchando cada palabra, se quedó completamente en silencio, con el bebé dormido contra el hombro. Alejandro le puso una mano en la espalda, incómodo, sin saber muy bien qué decir. Esa tarde, mientras los operarios seguían picando suelo y sacando escombros, Patricia me pidió que saliéramos un momento al jardín. El sol de mayo caía allá abajo, tiñendo de naranja las fachadas de los chalés vecinos. Nos sentamos en 2 sillas de plástico junto a un pequeño columpio infantil todavía sin estrenar. «¿Por qué no me dijiste nunca a qué te dedicabas de verdad?», preguntó, mirando hacia el césped. «Sabía que tenías una empresa, pero pensaba, no sé, pensaba que era algo pequeño». «Nunca me lo preguntaste, Patricia», respondí con suavidad, «y tu madre se encargó de que no quisieras preguntarme nada». Ella cerró los ojos un momento. «Mamá siempre decía que te habías casado con papá porque él tenía una pensión buena de médico y tú necesitabas estabilidad». Sentí una risa amarga subiéndome por la garganta. «Tu padre se casó conmigo con su sueldo de médico de la sanidad pública, Patricia. Mi empresa factura más en un mes de lo que él gana en un año. Nunca necesité su dinero. Lo que necesitaba era compañía, y a ti». Patricia se quedó callada un largo rato. «Cuando era pequeña, esperaba que llegaras tarde a los cumpleaños, que te olvidaras de las cosas del colegio, para poder decirle a mamá que tenía razón sobre ti». La miré, sorprendida por la honestidad repentina. «¿Y lo hice alguna vez?». «No», admitió, con la voz quebrada. «Nunca. Ni una sola vez». Y eso me enfadaba más todavía, porque no encajaba con la historia que me habían contado. Sentí un nudo en la garganta. «Tu madre estaba dolida, Patricia. Tu padre la dejó por otra mujer antes de conocerme a mí, pero contar esa versión la hacía quedar como la única víctima. Es más fácil odiar a alguien nuevo que aceptar que un matrimonio se rompió por 2 personas, no por una». Patricia se limpió una lágrima con el dorso de la mano. «Llevo 3 semanas sintiéndome fatal por lo que te dije en la puerta, y hoy, viendo cómo esos hombres te miraban, me he dado cuenta de que llevo años construyendo una versión de ti que no era real». «No pasa nada», empecé a decir, pero ella negó con la cabeza. «Sí pasa. Te dejé fuera de mi casa el día que se supone que hay que celebrar a las madres, y tú eres lo más parecido a una madre que he tenido después de que la mía se fuera a vivir su vida nueva en Marbella». Eso sí me rompió un poco por dentro. A los 61 años, después de levantar una empresa desde cero y enterrar a mis propios padres, esa frase de una chica de 34 años pesó más que cualquier contrato que hubiera firmado jamás. Nos quedamos un rato en silencio, escuchando el ruido lejano de los operarios trabajando dentro. Finalmente, Patricia preguntó, casi en un susurro, «¿Alguna vez odiaste a mi madre?». Lo pensé de verdad antes de responder. «No, la compadezco más bien». Carmen necesitaba creer que había una villana en esta historia para no tener que mirar de frente lo que ella misma rompió. Patricia asintió lentamente, como si esa respuesta encajara al fin en un rompecabezas que llevaba años sin resolver. 2 semanas después, con la obra ya casi terminada,
¿Y la casa seca de nuevo? Javier organizó una comida en nuestro piso de Chamberí para celebrar el bautizo tardío del bebé. Un domingo tranquilo, con paella hecha por Javier y una tarta de manzana que preparé yo misma, la misma receta de siempre. Patricia llegó temprano, sin que nadie se lo pidiera, y me ayudó a poner la mesa como no lo había hecho nunca antes. En un momento, delante de toda la familia reunida, alzó su copa de vino y dijo, con la voz temblando un poco, «Quiero decir algo. Durante mucho tiempo pensé que la fuerza en esta familia era el dinero, la casa bonita, las apariencias. Hace unas semanas, viendo cómo Sofía pagó de su bolsillo una reparación que no le correspondía, sin pedir nada a cambio, entendí que me equivocaba. La verdadera fuerza a veces es quedarse, aunque te hayan cerrado la puerta». Se giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por no rendirte conmigo, Sofía». Toda la mesa se quedó en silencio un instante, y Javier me apretó la mano por debajo del mantel. Carmen se enteró de todo esto por boca de la propia Patricia, y una tarde, para mi sorpresa, me llamó por teléfono. Su voz sonaba distinta, más pequeña que la que yo recordaba de aquel día de la madre. «Sofía, tengo que pedirte disculpas», empezó, sin rodeos. «Durante años le conté a mi hija una versión de ti que me convenía a mí, no la que era verdad. Cuando me enteré de lo de la tubería, de lo que hiciste, me sentí fatal. Me quedé en silencio un momento, dejando que las palabras se asentaran. Gracias por decirlo, Carmen. Nunca imaginé que fueras... bueno, que tuvieras una empresa así. Tanta gente que confía en ti». Sonreí, aunque ella no podía verme. Eso nunca fue lo importante, Carmen. Lo importante siempre fue Patricia. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Creo que tenía miedo de que la quisieras más de lo que yo podía quererla desde Marbella», admitió finalmente, con la voz rota. Y en vez de acercarme más a ella, la empujé hacia el rencor. No supe qué responder a eso, así que simplemente dije, «Nunca es tarde para intentar arreglarlo, Carmen, ni contigo ni con ella». Aquella noche, después de colgar, salí a la terraza de nuestro piso a mirar las luces de Madrid encendiéndose poco a poco. Javier se sentó a mi lado con 2 copas de vino, sin decir nada al principio. «¿Estás bien?», preguntó por fin. Asentí, sorprendida de que fuera cierto. «Estoy en paz, Javier. No victoriosa, en paz». Es distinto, y lo era. La venganza hace que una se sienta poderosa durante un instante, pero comprender es lo único que de verdad deja descansar el alma. En mi móvil, un mensaje de Patricia brillaba en la pantalla. «Gracias por venir aquel día, aunque no te lo mereciera. Te quiero, Sofía». Tuve que dejar la copa en la mesa antes de contestar. A los 61 años, después de 30 construyendo una empresa desde la nada y de aguantar más humillaciones familiares de las que jamás confesaría en voz alta, esas 4 palabras de mi hijastra pesaron más que cualquier contrato que hubiera firmado en mi vida. Miré las luces de la ciudad un rato largo antes de responder, «Yo también te quiero, cariño». Y mientras la brisa de mayo entraba por la terraza, entendí que la verdadera victoria nunca había sido dejar en evidencia a Patricia delante de aquellos operarios, ni que Carmen me pidiera perdón por teléfono. La verdadera victoria fue esta. Entré en aquella casa inundada, cargando un dolor de 3 semanas, y salí de ella cargando el cariño de mi hijastra. Si alguna vez tu propia familia te ha hecho sentir invisible, espero que esta historia te recuerde algo importante. El carácter dura más que las apariencias. La dignidad dura más que la humillación. Y a veces, las personas que más duro te juzgan simplemente nunca entendieron las batallas que peleaste en silencio. Así que sostén la generosidad cuando puedas. El tiempo, tarde o temprano, siempre termina revelando la verdad.